Hoy vamos a hablar no de una película, sino de un documental de reciente estreno y que es un documental que no puede perderse ningún amante del cine, ningún cinéfilo, ningún fan del cine en general. Ese documental es Music by John Williams o La música de John Williams y hablamos de él a continuación. Más placeres culpables. Pues acaba de estrenarse en Disney Plus hace unos días el documental Music by John Williams o La música de John Williams, dirigida por un especialista en dirigir documentales sobre el rodaje de películas, making ofs, y habitual colaborador de Spielberg, pues es el autor de la mayoría de los making ofs de las películas de Spielberg. Y la verdad es que es un documental posiblemente el segundo más emotivo que vais a ver este año y de los más emotivos que vais a ver nunca, si sois un poco fans del cine. El otro del que me refiero es Superman, sobre Christopher Reeve, del que también hablaremos. Y este documental, Music by John Williams, pues se centra, lógicamente, en la vida y obra de este gran compositor, John Williams, nominado a más de 50 premios Oscar, ganador de 5, y posiblemente el músico, el compositor de cine más conocido entre todo el mundo. Es decir, yo creo que prácticamente casi todo el mundo conoce a John Williams, incluso te pueden decir algunas de sus composiciones más famosas. El documental se inicia pues narrando su infancia, como su padre era músico en una banda que tocaba precisamente para las películas, es decir, que eran los que grababan la banda sonora de las películas pues, en los años 40, 50. Él estuvo inmerso en ese mundo, su madre era bailarina, él estaba, digamos, dirigido a ser un pianista, un gran pianista, porque de hecho lo es, pero su vida tomó otros derroteros, empezó a colaborar con los estudios cinematográficos mediante la ayuda de su padre, ¿no? Empezó pues a corregir música, empezó poco a poco a colaborar en series de televisión, en películas de serie B y poco a poco fue creándose un nombre hasta que finalmente pues ya componía para películas de gran presupuesto. Pero al principio pues era solamente conocido como Johnny Williams y bueno, era conocido pero no destacaba. ¿Qué ocurrió? Conoció a Steven Spielberg y a partir de ese momento la historia cambió. Ese choque de estrellas, ese choque de talentos nos trajo un sinnúmero de composiciones musicales maravillosas que todos conocemos. El documental pues trata todo esto, ya os digo, la vida de John Williams desde su niñez, su encuentro con Spielberg, sus colaboraciones posteriores con George Lucas y con otros directores como Chris Columbus o Ron Howard o incluso Oliver Stone. Habla un poco de todo, nos explica cómo compone, realmente la capacidad que tiene este hombre de tener toda la banda sonora en su cabeza y luego transcribirla. Es una persona que incluso ya cerca de los 100 años no deja de componer todos los días de su vida. Nos habla también de composiciones fuera del cine, como las que hizo para las Olimpiadas, o también composiciones que hace para orquestas, simplemente. Nos habla de la importancia que le da John Williams a la música orquestal en el cine, a la música tocada por orquesta sinfónica, y cómo eso se está perdiendo, y es algo que él siente mucho. En la parte final del documental realmente lamenta que no se haga este tipo de música. Otros directores que hablan en el documental también hablan de que se ha perdido esa magia del cine, ese reconocimiento de la banda sonora que te hace enseguida retrotraerte a una película, que eso se está perdiendo, y de cómo John Williams es el gran maestro de esto, ¿no? Con temas míticos como el de Tiburón, Superman, Star Wars, Encuentros en la tercera fase, Harry Potter, es decir, todos los grandes temas que todos trataríamos alguna vez los ha compuesto John Williams. No en vano tiene 54 nominaciones al Oscar, 5 Oscar ganados, y la verdad que el documental nos acerca a su lado también más humano. Conocemos muchos detalles de su vida personal, su relación con sus hijos y las dificultades que tiene en tratar de compaginar su vida personal y su vida laboral, porque es una persona centrada en la música. Como él dice en un momento del documental, un músico respira música. Y la verdad que es muy emotivo. Ves que es una persona encantadora, alegre, al que todo el mundo quiere y admira. Y se ve que realmente los halagos que las personas que salen en el documental hacen de él son reales, no es nada forzado. O sea, la gente admira de corazón a John Williams. Vemos también sus grandes conciertos,
en el Hollywood Bowl, por ejemplo, delante de 17.000 espectadores, algo que hace todos los años y es realmente espectacular. Y como en un momento dado le definen como un icono, o sea, como un ídolo pop, pero de la música orquestal. Y es así, esa es la definición clara de John Williams, ¿no? Es un documental que os va a poner los pelos de punta cada 2x3, el momento en que te enseña el piano donde compuso la banda sonora de Tiburón, con esos 2 acordes, o nos habla de los 5 acordes de Encuentros en la tercera fase, o de cómo quiso hacer la banda sonora de Solo en casa, que es de John Williams, porque le apetecía hacer un tema musical, y cómo Chris Columbus se quedó alucinado cuando recibió una llamada de John Williams para hacer la música de su película. En fin, tiene multitud de anécdotas, es un documental que te lo devoras en nada y te quedas con ganas de más. Así que un gran documental para todo fan del cine, este Music by John Williams, la música de John Williams, que podéis encontrar en Disney+. No os lo perdáis. Y, como siempre, recomendaros nuestro vídeo anterior, que hablábamos de Vaiana, que también tiene una gran banda sonora, no de John Williams, y nuestros vídeos siguientes, en el que entre ellos estará este sobre el documental Superman de Christopher Reeve, y de un par de estrenos en la gran y también en la pequeña pantalla. Así que permanecer atentos al canal, suscribíos, dar me gusta, darle a la campanita para que os avise y nada, vamos a darle un empujón al canal para que sigamos con periodicidad haciendo estos vídeos. Yo digo que nuestra idea es sacar vídeos lunes, miércoles y viernes, vídeos en este formato, reseñas, críticas, comentarios, análisis, de vez en cuando algún debate o algún tema más en profundidad, pero eso según nos lo vayáis comentando en la caja de comentarios y en la pestaña de comunidad. Así que os esperamos a todos en nuestro próximo vídeo sobre un estreno tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Nos vemos en el cine o en la tele. Hasta la vista. Más placeres culpables.